Bueno, comenzamos con la clase de hoy. Buenos días a todos. Hoy tenemos un trabajo muy puntual, muy específico para que compartamos en clase. Les comentamos ayer que el profesor en la clase de teoría había resuelto algunos de los problemas que teníamos pendientes, que se los consultaron en la clase de teoría, por ejemplo el problema 22, también habían hecho el problema 26, ¿sí? Que es un problema de gráficos, así que hoy básicamente nos vamos a concentrar en el ejercicio 30 y en el ejercicio 34. Si sobra tiempo, haremos algún problema más. Pero básicamente son los dos problemas que vamos a tratar de resolver. Así que vamos a comenzar la clase resolviendo el ejercicio número 30, página 61. Recordemos que estamos viendo sección 1.5. La sección 1.5 habla de funciones exponenciales. ¿Sí? Bien. El ejercicio 30, leemos el enunciado, dice lo siguiente. Un cultivo de bacterias empieza con 500 bacterias y se duplica en tamaño cada media hora. Y a partir de acá hay una serie de preguntas. La primera dice cuántas bacterias hay después de 3 horas, cuántas bacterias hay después de T horas, cuántas bacterias hay después de 40 minutos y por último en el inciso D pide grafique la función de población y calcule el tiempo para que la población llegue a 100.000. Bien, así que vamos a empezar a trabajar de a poco cada uno de los incisos, ¿sí? Recuperando lo que estuvieron viendo en la clase de teoría y lo poquito que hayamos visto en la clase de práctica el día lunes. Bueno, vamos entonces a poner la pizarra. ¿En algún momento compartí? No, ¿no? No, no se ve nada. Sí, no, es que nunca compartí. Entendí que... A ver, bueno, disculpen. Ahí está el problema en cuestión. Vayan leyéndolo. Problema número 30 en la página 61. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, el problema, repetimos, dice que un cultivo bacteriológico se inicia con una población de 500 bacterias, ¿sí? Es decir, a esto lo vamos a considerar como la población inicial. Bien, entonces, ponemos acá, esto es sección 1.5, ejercicio 30. Bueno, entonces, el problema dice que el cultivo tiene inicialmente 500 bacterias, ¿sí? 500 bacterias inicialmente. Y estas bacterias se duplican cada media hora, ¿no? Sí, cada media hora.
Entonces, lo que pregunta es cuántas bacterias habrá una vez que transcurran 3 horas. Una vez que transcurran 3 horas. Bien. A ver, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer acá? Para llegar a la respuesta. A ver. ¿Podría ser B de 3 igual a 2 por 500? B de 3 igual a... A ver, primero, ¿cómo le llamaste? ¿B? ¿B? ¿Así? B. Primero puse B de 0 igual a 500 y después, Bien, como dame un dice segundo, a que ver. B, vamos a ponernos, espera. ¿B minúscula o B mayúscula? Así sigo tu notación. es mayúscula. B mayúscula. ¿Esto qué representa para vos? Esto es una función, ¿no? Lo que vamos a hacer. Sí, Bien, ¿y qué representa? A la función. A ver, la cantidad de bacterias sería. bien. Entonces, B mayúscula va a ser la función que represente la cantidad de bacterias que hay en un momento T. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, decías, vamos a poner acá, decías que en el momento dijiste B en 0 es igual a 500. Bien, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Qué es lo que qué es lo que estabas contando? A ver, ¿qué quiere decir esto? B Que en en el tiempo 0 hay 500 bacterias. Perfecto, que en el momento 0, en el tiempo 0, en el momento inicial, el número de bacterias es de 500. Bien, recordemos, esta es la variable independiente que acá señala el tiempo, esta es la variable, es decir, B, es la variable dependiente, depende del tiempo, y la respuesta está dada en número de bacterias. Bueno, ¿qué hiciste después de esto? Después reemplacé el tiempo, puse B de 1/2 igual a 2 por 500. B de 1/2, bien, porque dice que cada media hora se duplican. Entonces ahí vamos leyendo, vamos escribiendo lo que dice la compañera. A la media hora, es decir, B de 1/2, puso 2 por 500, ¿por qué? Porque dice que la cantidad se duplica, duplicar significa multiplicar por 2 cada media hora. O sea que acá el tiempo, ¿en qué se está midiendo? Si acá le estamos poniendo 1/2. Si dice 1/2, estamos midiendo en horas, ¿no? Porque dice que se duplica cada media hora. Bien, ¿después qué hiciste? Después puse B de 3 igual a 2 por 500. B de 3 igual a 2 por 500. A ver, se duplica cada media hora. Ahí creo que tendría que cambiar ese 2 por 500, ¿no? Esto está bien, O sea, esto es correcto. Vos dijiste que a la media hora, la cantidad de bacterias se duplica. Eso está perfecto. Media hora después, vamos a poner además cuánto vale esto. Esto es 2
por 500, que es 1000. ¿Sí? 1000 bacterias a la media hora. Según el problema, a la media hora siguiente, ¿cuántas bacterias deberíamos tener? El doble de las que teníamos acá, ¿no? El doble de las que teníamos acá. Digo, ¿por qué no estoy pasando directamente a 3? Porque estamos tratando de ver qué pasa cada media hora. ¿Sí? Por eso no pasé directamente a 3. ¿Se entiende? A ver, media hora después, ¿en qué momento estaríamos? Acá estaba en el momento 0, acá teníamos media hora. En la siguiente, ¿qué vamos a poner acá? A ver. Una hora y 2000 bacterias. Claro, una hora que va a duplicar, ¿sí?, a esto que tenemos acá. Entonces vamos a tener, correcto, vamos a tener el doble de lo que teníamos antes. Yo lo voy a ir escribiendo así igual, ¿sí? Para que empecemos a ver la regularidad. Fíjense que acá me aparece 2 veces el 2. El 2 de duplicar más la cantidad que tenía anteriormente. Podemos ponerlo también como para que no quede tanto 2 veces la cantidad anterior. Lo pongo así. Por ejemplo, acá podríamos poner 2 veces, perdón, 2 O 2 al veces, cuadrado, profe. ¿cómo? 2 al cuadrado Claro. por 500. Simplemente para que después cuando revisen el video vayan viendo, esto es 2 veces un medio, ¿sí? O sea que sería 2 por 2 por 500. O sea, como dice acá la compañera, como tenemos 2 veces el 2, vamos a tener 2 al cuadrado por 500. Voy a acomodar de paso la anotación acá. Es decir, lo que estoy marcando acá es que lo no tan relevante en este momento es saber cuántas, sino encontrar una regularidad. Voy a acomodar la anotación. En este caso era el doble de la cantidad inicial, o sea que era 2 por 500. Ahí está, así tenemos todo. ¿Qué pasa media hora después? ¿Qué le vamos a poner acá? Media hora después. ¿Qué corresponde que ponga acá adentro? ¿Qué tendría que poner? Acá tenemos, acá tenemos 0, acá tenemos media hora, es decir, la mitad de una hora, acá tenemos una hora, ¿acá qué pongo? 3 medios. 3 medios, correcto, 3 medios, o 1,5, ¿está bien? 3 medios, 1,5, como les resulte más sencillo de ver, ¿sí? 1,5 sería una hora y media. ¿Qué va a pasar en esta media hora? Vamos a duplicar a la cantidad anterior, ¿sí? O sea que vamos a tener 2 por, ¿y qué teníamos en la cantidad anterior? 2 al cuadrado por 500, ¿sí? 2 al cuadrado por 500. ¿Me siguen? ¿Y qué tenemos acá? 2 multiplicado por 2 al cuadrado. 2 multiplicado por 2 al cuadrado. Producto de potencias de la misma base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se suman. Se suman. Por lo tanto, esto me va a dar
Bueno, esto porque la cabeza piensa más rápido de lo que escribo. Acá va un 2. O sea que esto me va a dar 2 al cubo. Así que vamos a tener 2 al cubo por 500. Bien. Seguimos un poquito más. A ver, media hora después, ¿en qué momento estaríamos? Por ahora vamos por 1 hora y media. ¿Qué tenemos ahora? Si le agrego media hora, acá vamos a tener ¿cuántas horas? 2 horas. 2 horas. Y en esas 2 horas, otra vez, vamos a duplicar la cantidad anterior. Que la cantidad anterior era 2 al cubo por 500. O sea que a las 2 horas voy a tener 2 a la ¿cuánto? Por 500. A la cuarta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estamos sumando. Acá tenemos el producto de las dos potencias. Estamos sumando 2 a la 1 con 2 al cubo. Entonces acá tenemos 2 a la cuarta. Bueno, nos queda poquito, así que para las 3 horas, así que lo terminamos. Acá vamos a tener 2 horas y media, ¿sí? Podemos poner así, 2 horas y media, o podemos poner 2 más media hora, 5 medias, ¿sí? Acá también vamos a duplicar la cantidad anterior, es decir, lo que teníamos, la cantidad de bacterias que había a las 2 horas. Así que vamos a hacer 2 por 2, esta es la cantidad que había a las 2 horas. ¿Y ahora qué vamos a tener? 2 a la... ¿La quinta? Sí, correcto. 2 a la quinta por 500. Y bueno, ahora sí, estamos a un paso de la respuesta. Esto es lo que preguntaba el inciso A. ¿Cuántas bacterias tenemos a las 3 horas? Entonces, a las 3 horas vamos a tener el doble de lo que teníamos en el momento en que habían pasado 2 horas y media. O sea que acá vamos a tener 2 por 2 a la quinta por 500. Y esto me da 2 a la... Tengo 2 a la 1 por 2 a la quinta. Esto me da 2 a la sexta por 500. Y acá tenemos, lo hicimos a mano, acá tenemos la respuesta al problema. ¿Qué cantidad de bacterias hay a las 3 horas de iniciado el experimento o la observación? La cantidad de bacterias es este número que está acá, 2 a la sexta por 500. ¿Sí? A ver, en la calculadora, ¿cuánto nos da este número? 2 a la sexta por 500. No da 32.000 justos. 32.000, perfecto, lo pongo en color. ¿Y este 32.000 qué es? 32.000 ¿qué? Bacterias. Correcto, 32.000 bacterias en 3 horas. ¿Sí? A las 3 horas hay 32.000 bacterias. El tema es el siguiente. Acá estábamos cerquita del momento inicial, por lo que fuimos haciéndolo a mano. Imagínense si nos hubieran pedido cuántas bacterias hay a las 50 horas. ¿Sí? Imaginen que esto hubiera sido bastante engorroso y nos hubiera llevado probablemente la clase completa.
¿Para qué hicimos esto? Bueno, lo hicimos para ir viendo la regularidad que empieza a aparecer porque fíjense que en el inciso B pregunta ¿cuántas bacterias hay después de T horas? ¿Sí? Es decir, está pidiendo que encontremos en definitiva una fórmula que me permita calcular la cantidad de bacterias para un tiempo T que esté medido en horas cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para contestar el inciso B? Lo que vamos a hacer es recuperar todo esto que tenemos acá para encontrar una formulita. Fíjense qué es lo que va apareciendo. A ver, en las respuestas que obtuvimos, ¿cuál es el número que se repite siempre, que es fijo? El 2. ¿Cómo? El 2. Bueno, el 2 aparece, eso es verdad, pero va cambiando, ¿no es cierto? Porque acá, ¿qué tenemos? 2 a 500, la... profe. ¿Cómo? 500. Claro, el número, la cantidad que aparece fija, que no varía, que aparece constante, es 500, ¿ven? Esta aparece siempre, no varía. Bien, también como dice la compañera, otro valor que aparece es el 2, pero acá, fíjense, acá tenemos 2 a la 1, acá 2 al cuadrado, acá 2 al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Esto nos está sugiriendo algo, ¿sí? Es decir, para empezar a construir la fórmula, nosotros podemos pensar en escribir, a ver, habíamos dicho la función, estamos en el inciso B ahora, queremos escribir la fórmula que describa la cantidad de bacterias que hay en un tiempo T cualquiera. Bueno, por supuesto, le vamos a poner B. B, recordemos que era el número de bacterias, ¿sí? Y que además B depende de qué variable. Depende de la variable T, que a su vez la variable T en qué estaba medida. En horas. En horas, bien, en horas. Esta está medida en horas. Y dijimos, acá tenemos por un lado que aparece el 2 al algo, ahora vamos a ver qué le ponemos, y hay una cantidad fija que es 500, ¿sí? Lo que acá tenemos que ver es qué le vamos a poner al 2, porque el exponente en el 2 va variando. Ahora, fíjense, recuerden que esto está medido en horas, entonces, por ejemplo, cuando nosotros reemplacemos t por 1, ¿sí? Todo esto que está acá nos tiene que dar la cantidad que hay en una hora, ¿sí? Vuelvo a la pantalla anterior para que miremos, fíjense, miren la relación que hay. Esto es lo que tenemos que ver. Empiezo por el momento 1. En el momento 1 tenemos 2 al cuadrado, ¿sí? Lo que tenemos que definir ahora es que le ponemos en el exponente. Cuando pasó 1 hora y media, 3 medios de hora o 1,5 de hora, acá tenemos 3 en el exponente. Cuando pasaron 2 horas, en el exponente tenemos 4. Cuando pasaron 2 horas y media o 5 medios de hora, en el exponente tenemos 5. Cuando pasaron 3 horas, en el exponente aparece el 6. La pregunta es, ¿qué relación hay entre el exponente que aparece acá y la cantidad de horas que tenemos acá? El El exponente exponente es el doble El exponente es el doble, correcto, porque tenemos, por el ciclo de la bacteria que tiene, o sea, claro, se reproduce cada media hora, entonces voy a tener 6 ciclos para 3 horas.
Correcto, correcto, es así. ¿Sí? Entonces, Habría que poner 2 por T. muy bien, es así, correcto. Entonces, acá en el exponente vamos a poner 2 a la T. ¿Sí? Perfecto. Y entonces, a ver, habíamos dicho, retomemos el inciso A. En el inciso A nos preguntaban cuántas bacterias había en el momento, a las 3 horas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a las 3 horas, cuando T es igual a 3 horas, acá lo que vamos a hacer es reemplazar T por 3 y entonces acá nos hubiera quedado 2 por 3 por 500 o 2 a la sexta por 500, ¿sí? Que es lo que teníamos antes, ¿ven? Teníamos 2 a la sexta por 500. En el momento inicial, solamente estamos verificando que la fórmula funciona, ¿sí? En el momento inicial, esto me habían dicho que era 32.000 bacterias. 32.000 bacterias. En el momento inicial, ¿cuántas bacterias teníamos? 500. 500. ¿Y cuál es el momento inicial para el problema? ¿Por qué valor de X? A ver. ¿Por qué valor de X, de T, perdón, debería reemplazar acá? Para el momento cero. inicial. Por 0. Exacto. Correcto, por 0. Entonces tendríamos B en 0 igual a 2 a la 2 por 0 por 500. ¿Sí? ¿Y cuánto es esto? 2 a la 2 por 0 es 2 a la 0. ¿Y cuánto es 2 a la 0? 1. 1. 1. Cualquier número que no sea 0, si lo elevamos a la 0, esto da 1. Entonces acá tenemos 1 por 500, 500 bacterias. Bien, para responder el problema, entonces acá tenemos la fórmula. Yo lo único que voy a hacer, este 500, como acá hay un producto, y el producto de números reales es conmutativo, lo voy a poner acá adelante. ¿Pero por qué? Simplemente porque cuando presentamos una función exponencial, la cantidad inicial solemos ponerla adelante, ¿sí? No estoy cambiando la fórmula ni nada de esto. Solamente la estoy presentando en la forma habitual. Repito, se suele poner la cantidad inicial adelante y luego la exponencial, el exponente. La potencia, me corrijo, la potencia. Bien, inciso C. ¿Cuántas bacterias hay una vez que pasan 40 minutos? Inciso C. ¿Cuántas bacterias hay después que pasan 40 minutos? Bueno, ¿qué hacemos acá? A ver, dejo anotada la formulita que teníamos. La fórmula que teníamos era cantidad de bacterias, era 500 por 2 elevado a la 2t. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántas bacterias hay a los 40 minutos? ¿Qué hacemos para responder esto? Recordamos que el tiempo está medido en... ¿Podríamos pasar los minutos ahora? Claro. ¿Y por qué vamos a tener que hacer eso necesariamente? Porque la fórmula está medida en horas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá al costado es expresar los minutos en horas. 40 minutos, ¿sí? Sobre una hora, que son 60 minutos. ¿Sí?
Esto es una hora. ¿Y esto cuánto da? Si simplifico, esto es una hora. A ver, simplifico acá que tengo. 40 sobre 60, 2/3. ¿Estamos bien? Bueno, entonces tenemos lo que estamos haciendo acá al costadito es expresar los minutos en horas. ¿Por qué? Porque la fórmula que tenemos está expresada en horas. Entonces tenemos que 40 minutos es 2/3 de hora, ¿sí? 2/3 de hora. 40 minutos son las 2/3 partes de una hora. También lo pueden poner como, ¿cuánto es? 2/3. 0, esto es indistinto, 0,6 0,6. periódico, ¿sí? ¿Está bien? Lo podemos poner de cualquiera de las dos formas. Bien. Vamos a borrar esto. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula por 2/3, que son los 40 minutos. Lo dejo acá indicadito al costado para que recuerden por qué estamos reemplazando por 2/3 o 0,6 periódico, si quieren ustedes. Entonces, vamos a la fórmula para responder el problema y acá vamos a poner que vamos a calcular en el tiempo P igual a 2/3. ¿Qué son los 2/3? Repito, estos son los 40 minutos expresados en horas. Y entonces, ¿qué vamos a tener? De acuerdo a la fórmula vamos a tener 500 por 2 elevado a la 2 por 2/3. ¿Sí? O sea que acá tenemos 500 por 2 elevado a la 4/3. Calculadora en mano para verificar, para calcular 2 elevado a la 4/3. Hagan esto, a ver, 2 elevado a la 4/3. Y a todo esto lo multiplicamos por 500. ¿Cuánto da eso? A ver, 2 elevado a la 4/3. O si quieren, 2 elevado a la 0,6. ¿Cuánto da? A ver. A mí me dio 2666.6 y ahí sigue el 6. ¿Cuánto dio? A ver. 2000. 666. Pero, a ver, acá con esa respuesta creo que hay un tema. A la hora había 2000 bacterias. Las pongo acá. Acá había 1000 y acá había 2000. Y 40 minutos es menos que una hora. Así que tiene que ser un número entre 1000 y 2000. Bueno, a ver. Veo varias respuestas en el chat. Acá, ahí estamos. A ver, 16/3 es un número muy chiquito. Fíjense que ni siquiera se acerca a la cantidad inicial. Vamos mirando las respuestas y las comentamos para ver cuáles podrían ser y cuáles no. 16/3 no. ¿Por qué? Porque la cantidad inicial es 500. ¿Sí? 2667 tampoco, porque a la hora teníamos 2000 bacterias, por lo tanto, un ratito antes de una hora no podemos superar el número de 2000. Por acá dicen 1250, 1259,92.
acá se repite, 1259,92. Por acá aparece un 1248,33. Eso es aproximado, ¿sí? Eso es aproximado, probablemente hayan trabajado con el 0,6. Entonces, recuerden que era 0,6 periódico. Si cortaron en 0,6, les va a dar una aproximación un poquito menor. Está cerca. A ver. Y por acá dice 2, a ver, no entiendo el último. 2 por 2 tercios igual a 2,5. Ese no. Si querés aclarar, no se entiende bien la respuesta. Bueno, la respuesta, después vuelvan a verificar en sus calculadoras, la respuesta más cercana fue la de 1259,92. Podemos aproximarlo, es decir, acá, donde yo puse igual, podemos redondear un poquito ese número para dar un número entero, ¿sí? Le vamos a poner así, que entonces a los 40 minutos, usando a los 40 minutos, quedan aproximadamente cuántas. A ver cuál sería el entero más próximo, el entero mayor, ¿no? Más próximo a este número. 1200, ¿cuánto? 1260. Claro, 1260 bacterias aproximadamente. El simbolito que puse acá, este quiere decir aproximado. Es decir, la respuesta me dio esto, ¿sí? Yo la aproximé al entero mayor más próximo a este número. Así que con eso respondimos el inciso C. Una aclaración con respecto a otra respuesta en el chat que dice usando t igual a 0,7, que está bien, la cuenta debe ser correcta porque dan... pero, a ver, el tiempo nosotros lo expresamos en horas, es 2 tercios de hora o su equivalente que es 0,6 periódico, ¿sí? T igual a 0,7 es una aproximación muy grande, así que nos vamos a quedar con la expresión 0,6, que sería algo aproximado, les va a dar por debajo, ahí nos pasamos bastante, ¿sí? Con t igual a 0,7, yo voy a dejar la respuesta expresada en 2 tercios de hora. Bueno, ahí Camila está preguntando cómo pusieron en la calculadora para que les dé eso. Una de las cosas que se puede hacer, Camila, es poner 2 y con la tecla de exponente, ¿sí? Con la tecla de exponente poner el 2 tercios entre paréntesis. Por ahí si tienen una calculadora clásica, digamos, por ahí los símbolos no son los mismos, pero a ver, ¿qué Claro. tienen que poner? Por ejemplo, acá en tenían, la... Sí, perdón, sí. Hablé por encima. sí, escriben a ver, la expresión en el orden que la tenían escrita. Tenían 500 por 2 a la 2 por, ¿no es cierto? Entonces, Sí. 500 por, ahora, vas a escribir el 2 y abajo lo queremos escribir 2 a la 2 por algo, ¿no? Entonces, abajo hay un X a la Y, hay un botoncito ¿Se al ve? lado del 0. Ujú. Bueno, si apretan ese, va a quedar como base el 2 y como exponente lo que vamos a escribir después. Y ahora seguís. Por... No, pero... Ay. Sí.
Bueno, le puedo poner, por ejemplo, 0,6, que era una aproximación. 0,6. O la fracción directamente, Ujú. pero 0,6 es más. Para Y ahí quien... apretas. Ah, bueno. Ah, bueno. Puede fallar, puede Nada fallar. que ver. A ver, esperen. Profe, Pasa creo que que es no porque puede. faltó multiplicar por 2. ¿Cómo? Claro, Ah, era ahí 2 por está. 0,6. Sí, Está sí, bien. pero yo... ¡Qué momento! No, es que tenía... Cuando no da, es porque... Acordate que siempre está el problema está entre el teclado de la silla, ¿no? Bien, ahí estamos. 500 por, era 2 elevado a la 2 por 0,6, ¿no? Claro. O sea, 2 por 0,6, 2 por... Ay, es que se me sale, si le pongo 2 por 0,6, ¿cuánto es? A ver, 1,2, ahí está. Y de paso vemos que como aproximamos con 0,6, que no es exactamente 2/3, sino que es un número un poco más chiquito que 2/3, la aproximación nos dio menor. Ahí vamos. 2 elevado, dijimos, a ver, era 4/3, sí, ¿no? 4/3. 2 por... Ahí está. Bueno, ahí estamos haciendo lo que habíamos dicho antes. 500 por 2 elevado a la 4/3, y fíjense que efectivamente esta es la respuesta más cercana. ¿Por qué? Porque 4/3 contiene todos los decimales, ¿sí? Si nosotros lo pensamos como un número decimal, eso equivale a 0,6, 2/3 era, ¿no? 0,6 periódico. ¿Y qué es 0,6 periódico? Es 0,6666. Por eso quienes pusieron solamente 0,6 les estaba dando lo que vimos antes, el 1259. Aclaro que cuando digo 0,6 me estoy refiriendo a los 40 minutos, ¿sí? Sin multiplicar todavía por 2. Bien. ¿Quedó? ¿Se entendió? Vos decime sin cuando estés... Ay, estaba hablando con el micrófono. Ah, Sí, estaba tratando de, te estaba diciendo que me des permiso. Y bueno, esto se ve así porque, bueno, hay que verla de más lejos, pero no puedo hacer que se aleje. Recording in progress. Casi me voy. ahí le estás modificando los ejes para que se vea mejor. Estoy tratando, pero por alguna razón no los modifica como yo quiero. Bueno, ahí la Porque profe no hay... Sil está mostrando en Sí, oye, GeoGebra el dibujo de la función que habíamos encontrado recién, f de x igual a 500 por 2 a la x. Bueno, por supuesto para GeoGebra las variables independiente y dependiente son x e y, ¿sí? Recordemos que nuestro problema se llamaba t. sí, igualmente le pueden poner T. Yo por costumbre le Ah, pongo ¿sí? X, pero si ustedes escriben T, GeoGebra también lo toma como variable. Por Ah, ejemplo, mira, si grafico, no sé, T al cuadrado, bueno, mira. no lo van a ver porque, bueno, fíjense que la escala es un espanto, ¿está bien? Esto es 1 por, claro, 1,6 por E a la 11, pero
esa línea que ven ahí, en realidad, si la miran con la escala correcta, es una parábola y está tomando t como variable. O sea que pueden poner tanto t como x. Y Mirá, GeoGebra va a entender. No desconocía pongan letras eso. como A, B, C, D, M. Esas no, esas las toma como constantes y les va a pedir crear un deslizador. Pero la T sí. Bueno, muy buen dato porque, por ejemplo, en los problemas del proyecto hay funciones que, por ejemplo, la que derrocha agua, la del problema 3, bueno, la segunda también va midiendo el tiempo, así que buen dato para escribírselo hacia GeoGebra. Sí, no, está bueno porque a veces, bueno, a veces uno cree que GeoGebra anda mal y es que está usando la letra incorrecta, pero acá tanto X como T las va a pensar como, las va a tomar como variables. Bien, La pregunta era, ese es el gráfico, ¿no? sí, Y la pregunta era calcular el tiempo para que la población llegue a 100.000 bacterias. sí, así es. Es el inciso D el que está contestando la profecía. Trazar la gráfica de población y estimar el tiempo requerido para que la población llegue a 100.000 bacterias. Ujú. Bien. ¿Qué harían? De paso comentamos que en el eje Y usaste una escala extremadamente grande porque los números que está pidiendo el problema son muy grandes. Claro, sí. No debería haber usado una tabla. Un poco exagerado. Bien, si quiero saber cuánto tiempo tiene que pasar para que la población llegue a 100.000 bacterias, ¿qué harían ustedes? Usando el gráfico, ya que tengo el gráfico. Me pierdo el chat. A ver. ¿Qué hago? A ver. Bueno, no Con la contesta. opción punto me situaría en un punto que la coordenada Y tuviera el 100.000. Ajá, opción punto. ¿Cómo hago eso? Voy ahí a donde marco y me sitúo después, cliqueo en la gráfica hasta encontrar el punto que tenga la coordenada que busco. ¿Vos decís que pongo un punto así sobre la gráfica? Claro, primero cliqueo en la opción punto y después voy a la gráfica para que me dé la coordenada del punto. ¿Y cómo haces eso? Porque yo cliqueo en el punto. Ay, Dios. Cliqueo en el punto y si vengo acá no veo nada. Bueno, algo así hacía yo el otro día y me daba. Y ahora, por ejemplo, no puedo ingresar la función y que le iba a preguntar cómo le entraba, porque pongo 500 por y no me lo registra. Pongo 500 puntos, tampoco me lo registra. 500 asterisco. La multiplicación es un asterisco. Ah, gracias. Bien, a ver, la idea está buena. Yo quiero encontrar un punto sobre la gráfica que tenga como coordenada en Y 100.000. Y lo que quiero averiguar es la coordenada X de ese punto. Bueno, lo que puedo hacer es al revés. En vez de situarme sobre la gráfica, porque voy a estar, digamos, moviendo y poco preciso, me voy a situar sobre el eje Y. Y pararme en 100.000. Como está difícil ver dónde está el 100.000, lo que yo voy a hacer es trazar una recta horizontal que pase por 100.000. Entonces, eso es lo que estoy escribiendo acá abajo. ¿Cuántos ceros tengo? Ahí está. Y fíjense que no la iba a encontrar nunca. Uy. No la iba a encontrar nunca porque eso está... parece muy pegada en el eje por la escala que yo elegí.
que no iba a haber manera de que la arregle, me parece. Ujú. Bueno, ay. No. Bueno, a ver. Para no generar confusión con esto, porque me parece que no se va a ver. ¿Me entendés, Mónica? ¿No lo que quiero Sí, decir? de última, ¿sabés qué me quedé pensando? Sí, que si se quisiera mostrar con una gráfica podemos hacer un número mucho menor Ah, como para que muestres y después vemos cómo ampliamos el problema. Porque por ahí, claro, en el dibujo vos lo podés mostrar y en GeoGebra es un número muy grande el que está pidiendo. claro, pero a ver, yo pensaba si les muestro un esquema, va a ser Claro, más claro. claro, A ver, correcto. lo que nosotros estamos viendo en GeoGebra es, a ver, es el dibujo de una cosa así, pero que está muy lejos del eje X, muy lejos del eje X. ¿Está bien? Por eso la escala, si puedo ir y venir. Por eso la escala es muy grande. ¿Está bien? Entonces, si yo pudiera ver todo, esto estaría muy, muy lejos del eje X. Pero en realidad tiene esta forma. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos haciendo es trazar yo dije, voy a trazar una recta horizontal que pase por 100.000. ¿Está bien? Eso fue lo que dije. ¿Qué pasó en GeoGebra? Se dibujó acá abajo porque está todo pegado. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer después es buscar la intersección de el gráfico de la función con la recta esa. Ese punto de intersección. Ese punto va a tener dos coordenadas. Una coordenada en X, que es la que estoy buscando, y en Y la coordenada va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 100.000. Ujú. ¿Está bien? Y lo que nosotros estamos buscando entonces es bueno, para nosotros era T, ¿no? Este T de acá. Eso es lo que yo voy a hacer en GeoGebra, pero no se va a ver así por la Sí, escala de porquería. Sí, sí, ¿sabés qué se me ocurre? Ya que resolvimos el problema para t igual a 30 minutos y para t igual a 40 minutos, por ahí esto mismo que estás explicando, si querés lo mostramos en GeoGebra para que veamos cómo hubiéramos respondido el inciso A. Ah, bueno, solo que acá te cambio sí. en qué momento había 1260 bacterias, por ejemplo, o menos. ¿Se entiende? Sí, pero a ver, el problema es verlo gráficamente, no es que, Sí. eh, a ver, no importa qué tan grande sea el número de bacterias que yo quiero averiguar, el problema es la escala, Ujú. para ver. Y si yo la pego, modifico la otra, estoy en la misma. ¿Se entiende cuál es el problema? Sí, sí, sí. Bueno, peor todavía. Quiero arreglar y lo rompo. Bueno. Ahora esperen que piense. Porque otro problema cuando uno quiere ver todo es que se empieza a poner lento, lento, lento. Claro. Y esto, ¿no? Lo voy a tildar, pero ahí está. Bueno, a ver, el punto este del que yo hablaba es, ay, no sé si escuchan el sonido que hace mi computadora, como que va a salir volando. Es este de acá.
¿Está bien? Tiene coordenada en Y 100.000 bacterias y la coordenada en X es 3,82. 3,82, ¿qué? ¿En qué estaba medido esto? El tiempo. A ver, chicos, ¿en qué estaba medio el tiempo? Se durmieron. Sí, En horas. En horas. Entonces son 3,82 horas. ¿Está bien? Entonces, después de que pasen 3,82 horas, vamos a tener 100.000 bacterias. ¿Está bien? Mónica, vos habías dicho cómo contestábamos el inciso. Por ejemplo, el que hicimos recién decía que a los 40 minutos había 1260 bacterias. ¿Cómo lo hacemos Entonces, en GeoGebra? claro, podemos hacer las dos cosas, ¿no? ¿En qué momento la cantidad de bacterias fue igual a 1260? Y la otra es también cómo hubiéramos contestado el inciso. Me ordeno. ¿Cómo hubiéramos contestado el inciso C aprovechando ese gráfico? Esa es una. Y la otra era, si no querías cambiar la escala, utilizar los datos que teníamos. ¿Se entiende, Sin? Sí. Por A ejemplo, ver, esperen un segundo. para lo que le estabas mostrando a los chicos, si querías con la vista estándar, podíamos usar ese dato o cualquiera de los datos Sí. anteriores, qué sé yo, sí. Por ejemplo, en el momento t igual a 1, había 1000 bacterias. Está bien, el tema es que el gráfico va a ser complicado de usar. Claro, por el 500 nos complica. Sí. Pero, Y ahí uno cada si hago al 1000, revés, no. Sí, pero al revés debería ser. Pasa que... Ay, perdón. ah, No sé si... La verdad que... pero de todos modos Porque lo que creo, tenemos que achicar es esta. No, hay claro, que tocar mucha... Bueno, claro, no quería perder. no, y es verdad, pero creo que la idea se entendió perfecto, ¿no, chicos? A ver, así como la de los 40 minutos, sí. O sea, si ustedes habían reemplazado T por el equivalente en horas a 40 minutos. Eso también lo pueden hacer acá. ¿Está bien? Si ustedes lo que habían hecho era FD, Em, ¿qué habían puesto? dos, 0,6 claro, o o 2 2 tercios. tercios. 2 tercios. Bueno, entonces si yo escribo F de 2 tercios, acá en la entrada, aprieto Enter, lo que me devuelve es la imagen del 2 tercios por esta función, que no va a aparecer acá porque es un número, que es lo que les había Claro. dado a ustedes. Bueno, pero ahí está la respuesta que nosotros habíamos obtenido. Perfecto. Bien. Bueno, ¿se entendió? Profe, si yo en GeoGebra primero ingreso la función, después pongo f de esa función un número, me arroja el valor en X, ¿cierto? Y para que me arroje el valor en Y, si yo tengo X, ¿se puede hacer? Ahí lo que termina de hacer la profe Sin, que es el número A, que ves a la izquierda, ves que dice A igual a 1259,92. La profe lo que hizo fue ponerle el valor de X, que era 2 tercios, y ese A que está respondiendo ahí es el I. ¿Sí, Erika?
Ahí entendí, profe, gracias. Bueno, y al revés también podés hacer, que es lo que la profe mostró en el esquema. Acá esta exponencial en particular hay que mirar la graduación, pero también se puede hacer al revés, que vos le pongas el valor en y te devuelve el valor en x. Las dos cosas se pueden hacer con GeoGebra. Ujú. A ver, yo... eh, a ver si... Aquí lo veo. No sé, si fuera 2 a la... 2 a la... Sí. Claro, vamos a trabajar con uno un poquito, a ver, A ver, si fuera 2 a la t, ¿está bien? Y a mí me dan el valor de t, entonces yo, y quiero saber el valor, a mí me dan el valor de t, que está representado en este eje, y quiero saber el valor de i, entonces, a ver, lo que voy a hacer es poner en la entrada f y dentro el valor de t que por me pide. Vamos a poner, ejemplo, 2, por ejemplo, 2. Bien. Entonces, lo que me devuelve es el valor de i. ¿Está bien? Sería lo mismo que pararme acá, ir hasta la gráfica y mirar en el eje y. ¿Está bien? Y que sería, está bien, 2, paro en la gráfica, cuando miro en y, da 4. Ahora, si quiero hacer al revés, si a mí me dicen cuál es el valor de... de ¿Cuál es el t, valor de i, de t? Perdón, de i. No, me dicen el valor de i, quiero averiguar el valor de t. Esa era la otra pregunta. claro, por eso, ¿cuál es el valor de t cuando i vale 3? Ujú. Y yo con el gráfico, lo que hago es graficar una recta horizontal que pase por i igual a 3, o sea, i igual a 3, y miro el punto en el que se intersectan la gráfica y la recta. Y lo que voy a mirar en el punto es la coordenada en En t. t, Bien, claro, perfecto. en t. Acá, a ver, si hago, yo no me di cuenta de hacerlo en el mismo, pero a ver, si miro en igual a 4. ¿Está bien? O sea, fíjense, lo que está dando, yo puedo mirar, contestar las dos preguntas. Si yo miro este punto, conozco, si yo sé que t vale 2, entonces i vale 4. Y si me dan que i vale 4, este punto me dice que t tiene que valer 2. ¿Está bien? Cualquiera de las dos. Después lo que ustedes pueden ver es la vista esta. Pero no, ahora no creo que sea el momento. Pero con esta pueden hacer las cuentas también. No, está Yo me bueno, quedo con sí, esto, que es lo... sí, es lo que pedía el problema, pero por ahí está bueno que tengan distintas alternativas para contestar una pregunta. Sí. Y A ver, si yo pongo esto a mí acá, no sé si me va a funcionar. sí, te aviso que en menos de un minuto se nos corta, así que corto la reunión para que volvamos a ingresar, ¿sí? Dale. Ahora seguimos. Volvemos a ingresar, chicos, ¿sí? Todo no puedo. Tiene que ser después de Es las 10 de la verdad. mañana para que me hagan para coordinar, para coordinar todo. Bien. Acá tengo la otra. Está bien.
Bueno, acá yo puedo escribir directamente la ecuación que queda, ¿está bien? Entonces lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, es, si I vale 4, ¿cuánto vale T? Entonces, escribo esa ecuación, a ver si acá para T la toma. No, ya sé lo que es. A ver, ¿por qué estoy...? No sé si acá me va a funcionar con T. Por las dudas vamos a ponerle X. Sí. Y después lo que queremos es resolver esta ecuación para X. ¿Está bien? Entonces GeoGebra me va a dar la solución de esa ecuación para X. No sé si funciona con T porque acá está todo con X. Claro. Era eso. ¿Está bien? Perfecto. Y cualquier ecuación que ustedes pongan acá, que sea una ecuación para X, GeoGebra la va a resolver. Por ejemplo, no sé, si yo quiero saber en qué momento, cuánto tiempo tiene que pasar para que el moho esté a la mitad del pan, o cubierto en un cuarto, o cosas así, a mí me están dando I, y yo quiero averiguar T. Entonces pueden usar esto, Ujú. por ejemplo. Y a veces enloquece esta cosa, pero bueno, a mí al menos me pasa. Bueno, de tarea por ahí igual les podríamos preguntar, acá ya hay mucha información para resolver todo con GeoGebra, usando el modelo, Sí. con el gráfico, con la vista CAS, cómo lo harían a mano también, en una ecuación sencillita, ¿no? No como tarea digo, que se pregunten cómo resolverían ustedes lo que estamos haciendo ahora sin GeoGebra. Por ejemplo, la pregunta esta de en qué momento iba a llegar a las 100.000 bacterias. Después la pongo en el foro, Dale. ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, Sin, ¿te parece que pasemos al otro problema que habíamos anunciado al principio? El problema Dale. de la tabla con los datos. Ujú. Complicado, dice. Sí, y sí, Tamara, esto hay que acompañarlo hay que volver a mirar los videos, hay que ir viendo de a poquito el uso de GeoGebra, ayudarse con los ejemplos del libro. Esto que nosotros explicamos está en el libro, ¿eh? Lo que yo expliqué, no lo que explicó la profe. Sí, el libro tiene todos los problemas resueltos. Sí, Por a ver, ejemplo, a mí se sí, me complica mucho con el GeoGebra, con el tema de el mouse y eso. Siento que por ahí lo hago mal a la hora de graficar, marco mal las cosas. Pero es cuestión de práctica, me parece, porque lo vi a la profe hacerlo y parecía tan fácil. Pero a la hora que yo lo hago, no. Me cuesta. no, pero, a ver, es costumbre, y fíjate que yo por ahí aprieto algo y desordeno todo, ¿está bien? Y de hecho yo tenía mi escala ya pensada y me salió como cualquier cosa. O sea, no, en realidad, bueno, si se hace lío, lo cerrás y volvés a empezar. Te vas a empezar a acostumbrar de a poco. Y no rompes nada, digamos. O sea, si haces cualquier cosa con el GeoGebra, lo cerrás, lo volvés a abrir. No pasa nada. Hay 4, ¿no? Sí, Problema 34. Bueno, deberían estar viéndolo. sí, perfecto. El enunciado dice: la siguiente tabla muestra la población de Estados Unidos en millones para los años 1900 y 2000, entre 1900 y 2000. Nos piden usar una calculadora graficadora con funciones de regresión exponencial
para modelar esa población desde el 1900. Y después nos piden usar ese modelo para calcular la población en 1925 y predecir la población en los años 2010 y 2020. Bueno, nosotros tenemos una calculadora graficadora con funciones de regresión que es el GeoGebra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hice yo? Pasé esta tabla al GeoGebra. ¿Sí? Recording in progress. La primera columna están los años y en la columna B está la población y acuérdense que esto está en millones. ¿Está bien? Entonces en 1900, ¿cuántos habitantes habían? ¿76? ¿76 personas? No, 76 millones. 76 millones de habitantes. ¿Está bien? Bien. Entonces, nos pedían modelar esa población desde 1900. Bien, ya tengo la tabla. ¿Qué hago ahora? ¿Qué significa modelar esta población? ¿Qué nos están pidiendo en realidad? Usamos la regresión de dos variables. Ajá, bueno. A ver, ¿qué hago? Vamos al icono de del gráfico que está en azul en la pantalla. Ahí. Ahí buscamos análisis de regresión de dos variables, ahí. Ujú. Ah, pero primero no seleccionamos los datos, perdón. No pasa nada. Lo que querés seleccionar primero es la columna de años. La seleccionás y apretás en la manito y en la columna A te tiene que poner, cuando dejes de pensar, te tiene que poner los años. Bueno, dale, jefe. Profe, puede ser porque seleccionó la palabra año. No, la quería ¿No? hacer a propósito, pero Ah, sí, ok. sí, o sea, lo hice a propósito eso. Bueno, a veces se tara, pero puedo seleccionar los datos después y los puedo cambiar después también, si quiero hacer al revés. ¿Está bien? No pasa nada con que lo hagan en otro orden. Bien, tengo los datos. ¿Qué hago ahora? Analizo. Ups. Analizo. Bien. Tengo esto. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué dice acá? Ahora tiene que pasar el modelo de regresión en exponencial. Estamos buscando, claro, estamos buscando una función, ¿está bien? Y me dijeron que es exponencial. Bien. Ahí está. ¿Qué leen de ahí? ¿Qué función, chicos, se está viendo ahí en pantalla? ¿Qué modelo de regresión está mostrando GeoGebra? El modelo exponencial. Bien. ¿Y cuál es la Ahí- función? Pero ahí todo está multiplicado por 0, entonces Claro, no tendríamos entiendo que eso. tener el eje X en realidad, porque 0 por todo eso es 0. Nos debería estar dando el eje X, ¿no? Hay que cambiar las cifras significativas o los decimales. Ajá.
Uy, acá es donde acá me separa. Le puse 5. ¿Significativas o cifras decimales? O el redondeo. ¿Qué es lo que querías cambiar? ¿Está? Sí, ir probando hasta que nos dé, porque debe ser un número muy chiquito del cero. Exacto, es un número muy, muy chiquito. Uf, Miren todos los ceros que tiene. Entonces, cuando nosotros le ponemos 3 cifras decimales, está leyendo los primeros ceros, y por eso pone uno solo, ¿está bien? O pondría, no sé por qué no lo hizo, pero pondría 0,00 por E a la no sé qué, porque es un número muy chiquito. Después ustedes tienen la opción de elegir cada cosa que hago que tarda un montón. Bueno, elegir las cifras significativas, pero hasta que GeoGebra reacciona. Está peor que uno a las 6 de la mañana. Bueno, a ver, quedémonos con este número. Ya vemos que no es 0. También era un número muy, muy chiquito. Bien, entonces, ¿cuál era la pregunta? Bueno, primero, modelar esa población desde 1900, quiere decir encontrar un modelo que describa esta población en términos de los años desde 1900. Eso lo encontramos. El modelo tiene ese gráfico y es esta función que está acá. ¿Está bien? Tiene esa forma. Ahora, ¿qué nos piden hacer con eso? Predecir la población en los años 2010 y 2020. Exacto, predecir la población en esos años. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Ay, se me perdió el GeoGebra, acá estoy. Quiero saber cuál va a ser la población en el 2000. En el 2000. En el eje X 2010, pondría el 2010. En el eje X voy a buscar 2010. Perfecto. Antes, cuando teníamos este dibujo, cuando teníamos el gráfico en la vista gráfica, vieron que yo hice F, si se llamaba F de algo. Bueno, cuando estoy en la vista de hoja de cálculo y tengo el modelo de regresión y todavía no toqué nada, acá abajo aparece una cajita, ¿está bien? En el que si a mí me preguntan por un valor de X, me va a devolver el valor de Y con esta función. ¿Está bien? Entonces, X es 2010, ¿no? ¿Cuál va a ser escribo 2010 y aprieto Enter y me devuelve el número. ¿Cuál es la población entonces en el 2010? ¿Cuál va a ser? 329.072 millones. Millones. Bien, millones. 329, ¿no? Sería porque creo que ese puntito... 329, el claro, puntito 329 creo que es una coma. Ah, pero le entendí como dijo millones, pensé que había cambiado los 1000 por los millones. Ah, está bien, está bien. Entendí otra cosa yo. Es 329,72 millones. No sé, ella nos aclarará. Este puntito es decimal. GeoGebra pone los decimales con puntitos. ¿Está bien? No son puntitos de miles. Pero yo le entendí eso, que después se corrigió. Debo haber entendido más. Claro, Bien. como decir, como si redondeáramos bruscamente 330 millones aproximadamente. Claro, está bien. Está bien. Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Y la otra pregunta? En 2020.
¿Qué voy a Haríamos lo hacer? mismo, pero en lugar de 2010 en el eje X pondríamos 2020. Enter y nos va a dar. Entonces, en el 2020, ¿cuál es la población que se estima? Los voy a empezar a nombrar por nombres y apellidos. A ver, tengo la lista acá. A mí me lo hicieron el otro día, así. Ah, ¿en serio? ¿En Después serio? cuando te acostumbras está bueno. Sí, sí. Fue así. Y entonces, Cintia, y me nombraron así, Ay, como que yo. se desconecta, desconecta. dice Giovanni. Por las dudas que lo nombro. A ver, ¿cuál es la población? Igual que antes, ¿no? Lo leemos igual que antes. ¿Cuál es la población en 2020? Según este modelo. 374,93 millones de habitantes. Exacto. Exacto. ¿Está bien? Una cosa que les puede servir es, está buena esta vista cuando yo tengo que meter acá el valor de X. Ahora, ya cuando quiero hacer otra cosa, esto se complica, ¿está bien? Por ejemplo, que Si te den como queremos- dato la Profe, si me- población. Claro, que por ejemplo me den como dato la población o que la pregunta sea otra, no sé. Depende, porque si uno quiere después más adelante ver otras cosas, tenerla acá no me sirve de mucho. Entonces la podemos pasar a la vista gráfica para hacer las mismas cosas que hacíamos con los gráficos. Por ejemplo, si yo esto lo quiero subir, bajar, estirar, ¿está bien? Acá no lo puedo hacer, pero en la vista gráfica sí. Entonces, para pasarla acá, tienen que apretar en este botoncito que está acá arriba y copiar esto en la vista gráfica. ¿Está bien? Entonces lo que va a hacer GeoGebra es poner la lista de puntos acá en la vista gráfica y el gráfico del modelo. Y otra cosa agradable es que ajusta la escala para que lo podamos ver. Mm. Bien, Alguien entonces, iba a preguntar algo sobre lo que estabas diciendo, creo. a ver, no Alguien escuché dijo nada. profe y Ajá. justo hablamos todos juntos. Alguien... No, que le iba a preguntar si nos dan la cifra de la población, ¿cómo despejamos? O sea, ahí. Ustedes tienen que despejar. Si ustedes quieren despejar I de acá, No, creo que lo que está preguntando, si le estoy entendiendo bien, es, suponete que te den como dato la población, que te digan que la población es al revés, 374 millones. ¿Eso es lo que estás preguntando? Claro, tengo que restarle el dato que me den a esa fórmula. Lo que pasa es que ahí me parece que no estaría clara la pregunta. Si te dan como dato a la población, por ejemplo, que te digan que la población es de 374 millones, ¿cuál sería la pregunta antes de ver qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que querés saber? Creo que lo que pregunta la compañera es que, por ejemplo, si en el problema nos dicen ¿en qué año la población llegó, por ejemplo, a 160 millones? Claro. Ujú. Ah, está bien. Sí, Lo que sí. pasa es que ahí necesitan una función que haga al revés, que
que no dé la población en términos de los años, sino los años en función de la población. Profe, y si yo cuando estoy en la gráfica de donde está el diagrama de dispersión, cuando yo tengo para colocar los valores de X o de Y, si yo coloco el valor de Y y le doy Enter, ¿igual me aparece el valor de X? ¿Acá? Sí. No, no, no. No puedo, No. acá yo puedo poner, esta función lo que hace es estimar X, estimar Y en función de X. Ah, bien, bien. No X en función de Y. Por eso, en realidad, para responder la otra pregunta, ustedes necesitan una... Ups. Bueno, ¿vieron que yo también hago cosas? Sí, y mientras vas Pero acomodando para, eso, pero por ejemplo, si pusiéramos lo mismo que explicaste antes, si pusiéramos la recta y igual a 160 y buscan la intersección de la recta con la gráfica, pueden obtener el año en que la población llegó a los 160, ¿no? Con esa misma gráfica que tenés ahí en pantalla, digo. Ajá, ok, vos decías hacer lo mismo que antes. Claro, porque la pregunta era si le dan como dato a la población, en qué momento llegó, y eso lo pueden contestar desde lo mismo que explicaste antes. Ujú. Ah, bueno, sí, sí, así también. Pero, a ver, lo que dice Mónica es que lo que podrían hacer es lo mismo que antes, trazar la recta horizontal en la población que quieren y leer el año después en el eje Y, como Ujú. hicimos antes. Por ejemplo, sugerían 160. Entonces habría que trazar la recta horizontal igual a 160. ¿160? Sí, Y en A miro la coordenada en claro, X. y ahí de acuerdo a esta respuesta, como los años no los vamos a contestar con decimales, podríamos decir que alrededor del año 1954 la población estimada era de 160 millones, ¿no? Ujú. Ujú, dije yo, le estaba preguntando a ella. Bueno, entre nosotras nos entendemos. No sé Ahí. si a quien preguntó eso se habrá contestado, respondimos a lo que preguntabas. Ah, dice que sí, sí, dice Camila. Bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Ya que tenemos los gráficos. ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Alguna pregunta que quieran hacer para aprovechar que está el gráfico realizado? La profe, por ejemplo, comentó algo muy interesante. ¿Podrás mostrar de nuevo en pantalla sin tu gráfica? Que en la cajita, en el recuadro del modelo de regresión, solamente podemos utilizarlo para cierta información, por ejemplo, para calcular el valor de I.
Y lo que aclaró también, digo para retomar porque me pareció muy interesante, que solamente para eso, pero que si por ejemplo necesitaras desplazar por alguna razón esa gráfica, no lo podrías hacer ahí mismo, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, supongamos que queremos desplazar esa gráfica 3 unidades hacia arriba. O, no, a ver, 100 unidades hacia arriba. ¿Sí? Entonces lo que la profe comentó es que para esto es necesario pasar ese gráfico a la vista gráfica. Porque acá sí puedo, que dijiste trasladar G 100 unidades 100 para arriba. unidades. ¿Está? G. Profe, después se podría hacer como un repasito, así como estuvimos viendo ahora mientras usted va haciendo va haciendo las acciones en el GeoGebra, porque por ejemplo a mí cuando yo paso a la vista gráfica y quiero modificar la escala, se me complica muchísimo. Voy al eje X, voy al eje Y, pongo un número, pongo otro y no logro hacer la escala que necesito. A ver, buena pregunta. Es que encontrar la escala adecuada es lo más difícil para mí. Claro. Acá, a ver, una ventaja de cuando usamos regresión es que GeoGebra solo lo ajusta. ¿Está bien? Si no, una forma de si acá no se viera nada, porque en realidad, digamos, yo porque tengo esta, a ver, cuando miro acá estoy pensando en esta, ¿está bien? Que empieza en 1900 y que voy de 100 en 100, pero en este va a ir de 200 en 200, acá voy de 50 en 50, entonces más o menos como que te ubicás. Pero si no, yo si aprieto con el mouse o con el pad o con el lápiz, el botón derecho, digamos, está esta opción de ver todos los objetos y eso es como que aleja y trata de mostrar todo completo. Después pueden cambiar la relación o pueden ir más fino, pero acá hay que tener paciencia y empezar a pensar, digamos, qué es lo que tengo que modificar para lograr qué. Que puedo empezar, digamos, puedo modificar cosas de los ejes o de la cuadrícula, pero cuando te metes acá empezás a hacer lío, ¿está bien? No hay una única manera. Entraba. Sí, sí. Acá. Sí, ahí es donde se me complica. No sabía la otra opción que nombró recién. No, esta es la más simple porque lo hace solito, digamos. Pues, a veces no sirve para nada y tenemos que hacer otra cosa, pero en general funciona bastante. Acá ya estás mirando. Por ejemplo, Sin, en la relación de los ejes que mostraste recién, la parte de abajo, a ver, la podés volver a... La que dijiste, la más sencilla, la del... Esa. ¿Esta? Sí, por ejemplo, esa 1 en 20 sería, ¿cómo es esta la relación? Por cada unidad en el eje X marca 20 en el eje Y. A ver, esta es al revés. ¿Qué efecto tiene? Claro, ¿qué efecto tiene? Como para mostrarle a Erika cómo modificar esa escala. Ahí está. A ver, uno en uno, lo que está mostrando es cada 20 en X, 20 en Y, cada 40, 40, o sea, 1 y 1. ¿Está bien? Si hago 1 en 5, lo que está diciendo es, por cada 1 de X, 5 de Y. Por eso. Acá quedan como rectangulitos y no cuadraditos, ¿está bien? Bien, sí, ahora sí es. Y así. Voy a intentar con esa forma.
Claro, esta está bastante buena, pero, pero bueno, depende el problema, depende la función y depende lo que quieras ver también. ¿Bien? Si Bueno, vos pero necesitas ver el gráfico, sí, básicamente manéjense con esto, con el zoom, con esta relación de los ejes y con esta de ver todos los objetos que a veces funcionan, ahora no. y después, ¿Bien? bueno, el otro en el que vos le podés poner las dimensiones al eje X y al eje Y. O sea, muchas formas de, En esta, sí. claro. Sí, sí, la que tenías Eh, recién que le pones los valores, cómo querés que vaya saltando de tanto en tanto. claro. Esa sería la cuadrícula. Si yo quiero decirle en el eje X puedo modificar cosas del eje X, las unidades, si quiero poner, no sé, esto era población, pero si fueran milímetros lo puedo poner, grados y no sé qué, o nada. Debería poder poner nada también. Y en la cuadrícula yo lo que puedo modificar es esto, que vaya de 200 en 200, de 20 en 20. Eso si yo cliqueo acá lo puedo modificar. O sea, que vaya... Claro, por ejemplo, para ese 1 en 100, porque estaba medida como en 100, ¿no? Para el de la población. eh, Por, mm, no, no era no, uno. porque la va a Claro, aplastar. sí, sí. No, no, y además íbamos saltando, sí. Sí. No sé cómo la va a modificar ahora porque está... Cuando ya empiezo a mover con el zoom y eso, debería ir acá más, como acá está entre 0 y 100, o sí, entre 0 y 100 hay muchos datos, no debería tener este eje un poco más, cada, no sé, no sé, de 20 en 20 y no de 200 en 200. Claro. Pero Bueno, muy bien, Cintia, el recorrido. ¿Alguna otra pregunta específica de GeoGebra? Aprovechando que, Por ahora no, profe, bueno, pero seguramente cuando empecemos a practicar ahí salen más dudas porque vio que uno cree que entendió todo, pero cuando va al hecho, ¡zas! bueno, sí, sí, igual GeoGebra, si ustedes ponen en Google cómo hacer, no sé, cómo graficar una recta en GeoGebra, van a encontrar exactamente cómo se hace. Esa es la ventaja con GeoGebra, que hay muchas personas usándolo y preguntándose lo mismo. Entonces, si algo no les sale, googleenlo y van a ver que van a encontrar explicaciones muy sencillas y rápidamente. y en el sitio de GeoGebra también, sí, ¿no? Hay muchos También, tutoriales no tan específicos, porque por ahí a veces la duda es puntual, como la que dijo la profe, cómo dibujar una recta, pero también hay muchos tutoriales interesantes. Bien, bueno, con esto estaríamos llegando al final de la clase de hoy. Les comentamos que el lunes 24 es feriado, por lo tanto nos vamos a volver a ver en la clase de práctica el día viernes, en la clase de teoría el día jueves con el profesor. Recuerden, de acuerdo al cronograma, que lunes y martes es feriado nacional, ¿sí?
aprovechen estos días para trabajar, para emprolijar, ¿sí? Para descansar también un poco, pero bueno, es una buena oportunidad para volver a revisar los videos, el libro, las preguntas, ¿de acuerdo? Se llevan muchas ideas de la clase de hoy para trabajar. Les recordamos que también hay un foro de consultas. Nosotros nos vemos los lunes y los viernes, pero martes, miércoles y jueves ustedes pueden, si están trabajando, dejar su pregunta en el foro y se la responderemos por ese medio, ¿sí? Para que puedan tener continuidad en el trabajo. ¿Estamos? Bueno, están silenciosos. Sí, profe, gracias. Bueno, No, ves que tenías que hacer así. Estamos, Camila, decir, entonces ahí despertás a Camila. bueno, profesín, nos vamos despidiendo entonces. Bueno, Y profe Adriel también, que nos está acompañando desde el BBB. Bueno, muchas Laura, gracias a andan mis por ahí. compañeros. Sí, también están Laura, la profe Silvina y la profe Nica en sus aulas contestando consultas. Ayer les recordamos, ¿sí? Bueno, buen fin de a todos, que descansen, trabajen un poquito, ¿sí? Y nos volvemos a ver en la práctica el día viernes, en forma sincrónica. Ujú. Bueno, chau, chau. Chao.